En este encuentro correspondiente a la asignatura Diseño de Instalaciones 2, vamos a comenzar con el segundo tema que corresponde a las instalaciones sanitarias y específicamente vamos a comenzar con la parte referida a la provisión y distribución de agua fría. En esta diapositiva podemos ver aproximadamente, tratando de igualar escalas, la complejidad que nosotros vamos a abordar en nuestra asignatura en relación a los conocimientos que se han adquirido en diseño de instalaciones 1. Hacia la izquierda podemos observar lo que sería una vivienda en planta baja, en donde la provisión y distribución de agua ha sido estudiada y explicada ya en diseño de instalaciones 1, en base a criterios y a normas. Estas normas y criterios son válidos también para poder aplicarlos en un edificio en altura. Pero en lo que corresponde a la instalación propiamente dicha de una provisión y distribución de agua fría, vamos a ver nosotros, en este caso en edificios en altura, algunas diferencias y algunas normas nuevas en las que hay que cumplir. Por lo tanto, se trate de cualquier función y de cualquier cantidad de pisos que tenga el edificio en altura, la mayoría de las normas y de los criterios y de los elementos componentes que vamos a comenzar a ver son iguales. La altura puede en algunos casos variar algunos de los elementos componentes y aportar otros elementos que no los puede tener un edificio en altura de los que normalmente estamos acostumbrados a ver en nuestra ciudad de San Miguel de Tucumán. Si bien acá poseemos edificios en altura que varían la mayoría entre 7 y 10 pisos, también existen ya 2 o 3 edificios que superan una altura de 20 pisos. Y podría existir el día de mañana, de ser posible, edificios en altura, al igual que en otras ciudades del mundo o de Buenos Aires mismo, podría suceder que tengamos edificios que son los denominados edificios torres, en donde la cantidad de pisos supera los 30 pisos, pudiendo llegar hasta 100 pisos. Entonces, en cada uno de estos casos de los edificios en altura, habrá que contemplar cuáles son las normas y cuáles son los criterios para la provisión y distribución de agua. Normas y criterios que van a estar fundamentados no solo por el aspecto arquitectónico, es decir, el diseño y todo lo que conlleva en sí mismo, sino por el aspecto de la física misma, es decir, cómo se comporta, en este caso que vamos a hablar de agua fría, un fluido, y empezar a analizar qué es lo que pasa con el movimiento de este fluido, las alturas, cómo intervienen para poder determinar determinadas presiones en algunos puntos, y esto nos va a llevar a que cada vez la complejidad, a medida que nos vamos elevando en altura, sea aún mayor. Por lo tanto, vamos a ir haciendo comparaciones en lo que vamos a ver a continuación, pero siempre basándonos en que tanto normas como criterios han sido ya aprendidos en la asignatura previa
a la nuestra. En este esquema, en esta imagen que estamos viendo, lo primero que vamos a analizar es cuáles son las tres situaciones en las que se puede encontrar un edificio, sea en altura o sea una vivienda. Siempre, en algún momento en que nosotros debamos brindar una provisión de agua, vamos a tener que tener en cuenta de dónde proviene el agua que vamos a entregar al edificio. A ese es lo que le llamamos el tanque general de distribución de agua. En nuestro caso, lo podemos pensar y analizar que se refiere al tanque que abastece de agua a nivel urbano. Ese tanque tiene una determinada altura, lo que lleva a hacer un análisis como el que está graficado. Considerando la parte más baja, en caso de que el tanque a nivel urbano no tuviera todo el volumen de ese tanque con agua, sino que esté en su punto mínimo, podemos observar una línea horizontal, la cual se llama el nivel estático, o también lo van a encontrar como el nivel ideal. ¿Por qué? Porque en realidad, si uno hace un análisis desde el punto de vista de la física, uno podría pensar que desde el tanque elevado a nivel urbano va a distribuir el agua a cualquiera de estos edificios que vemos graficados, y que el agua va a llegar hasta ese nivel estático. Sin embargo, a lo largo de todo el trayecto que hace el fluido a través de las cañerías, tanto como distancias, materiales, pasos por elementos de accesorios que se colocan en las cañerías, el agua, que inicialmente tiene una determinada presión, va disminuyendo a medida que se va encontrando con todos estos elementos en su camino. Por lo tanto, acá estamos viendo dos líneas más de niveles piezométricos. Por un lado, lo que nosotros denominamos el nivel piezométrico máximo, y por otro lado, lo que denominamos el nivel piezométrico mínimo. ¿Cómo se determina esta situación de nivel piezométrico máximo y nivel piezométrico mínimo? El nivel piezométrico máximo es aquel nivel al cual puede llegar el agua luego de haber producido una pérdida de carga debido a los factores que anteriormente hemos mencionado, como ser longitud, material de la cañería, diámetro de la cañería y todo tipo de giros y accesorios por los cuales van frenando y van obstruyendo e impidiendo que se obtenga la misma presión. Entonces, este nivel máximo nosotros lo podemos obtener a través de una ecuación que ustedes van a poder encontrarla en la bibliografía para saber en realidad cuál es la pérdida de carga, es decir, cuál es la altura que ha perdido posible de llegar a el agua. De estos tres casos vamos a ir analizando uno por uno. El de la izquierda, en el que puede encontrarse cualquier edificio, vamos a ver que en este caso la provisión es directa y la distribución también. ¿Por qué? Porque allí va a llegar el agua con una presión suficiente como para que puedan funcionar todos los artefactos, y en caso de que se necesite llegar a alguna altura determinada,
también lo podrá hacer al no llegar a la línea inferior de los niveles piezométricos. El caso segundo es cuando se encuentra el edificio o el elemento que va a alojar y almacenar agua para la provisión y distribución de agua entre los dos niveles piezométricos, máximo y mínimo. En este caso, si bien está graficado un tanque elevado en el cual podrá distribuir agua, en algunos casos esto puede ser reemplazado por algún tipo de sistemas de provisión a presión, pero lo normal es que se coloque un tanque. Ahora bien, ¿cómo sabemos que ese tanque se va a poder llenar? En realidad, lo que sucede es que el nivel piezométrico máximo se da en las horas de menor consumo de agua y el nivel piezométrico mínimo se produce cuando hay el mayor consumo de agua. Por lo tanto, este es el caso en el que la mayoría de los casos se encuentran las viviendas en San Miguel de Tucumán. Muchos de nosotros que vivimos en viviendas sabemos que el tanque, que tiene una capacidad necesaria para poder abastecernos durante 24 horas, se llena durante la noche. ¿Y por qué durante la noche? Porque generalmente es el horario en el que se produce el menor consumo de agua. Por lo tanto, estamos hablando de que está llegando el nivel piezométrico máximo. De esa forma se llena el tanque y posteriormente, cuando al día siguiente se comienza a usar más el agua, disminuye ese nivel piezométrico, pero ya tenemos acumulada y reservada el agua que nos va a servir para las 24 horas del día. Obviamente que si en algún momento se reduce el consumo, también podría llegar al punto máximo y no solamente de noche. Y en el tercer caso, que lo vemos hacia la derecha, es cuando el edificio se encuentra comprendido entre el nivel piezométrico máximo y el nivel estático, o por arriba del nivel estático. En este caso, estamos observando, que sí necesitamos en este caso de un elemento que se llene y acumule agua por simple gravitación y luego a partir de ahí elevarla cuando sea necesario al tanque elevado. Desde allí es donde realizará la distribución de agua a todo el edificio. Esto es lo que pasa en casi todos los edificios en altura, prácticamente en un 99%. No existe en estos momentos acá en nuestra ciudad un edificio que no necesite. Y más aún si pensamos en que con el correr de los tiempos se pueden ir agregando o aumentando la altura de los mismos. Entonces, este último esquema es el que nosotros vamos a analizar porque es el que se da comúnmente en todos los edificios en altura. En esta imagen estamos observando un esquema de la provisión y distribución de agua a un edificio en altura. Previamente a analizarlo y a ver qué partes lo componen, es apropiado aclarar qué es un esquema y cuál es su diferencia con una resolución arquitectónica o una resolución específica de alguno de los elementos que tiene esta provisión y distribución de agua. El esquema es una graficación
simplemente que nos muestra el funcionamiento, las partes que lo componen y cómo se vinculan entre sí, pero de ninguna manera nos indica tamaño, forma, color, ubicación, ni siquiera nos puede decir cómo está resuelto. Es decir, que todos podríamos tener un mismo esquema, sin embargo, la resolución que podamos darle puede ser en una cantidad igual a la cantidad que pueda participar de la experiencia. Entonces, veamos rápidamente cuáles son las partes que componen al sistema de provisión y distribución de agua fría. Lo primero que vamos a observar es lo que se llama la conexión domiciliaria, que es desde la conexión a nivel urbano hasta que llega a tanque de bombeo o tanque cisterna. Luego se encuentra el tanque cisterna con su equipo de bombeo o equipo elevador. Luego de allí se encuentra en la parte superior del edificio el tanque de reserva, y desde allí, como cuarta parte componente, la distribución del agua propiamente dicha por todo el edificio. Vamos a ver a continuación cada una de las partes y qué elementos las están componiendo. En este caso, podemos observar que los elementos que componen lo que se llama la conexión domiciliaria está comprendido desde el empalme que se realiza con las cañerías que están en el exterior a nuestra vivienda, es decir, las cañerías a nivel urbano, hasta el punto previo a ingresar al tanque cisterna. Allí podemos ver que en el espacio entre la conexión propiamente dicha y previo a ingresar al tanque cisterna, vamos a encontrar 4 elementos que son los que forman esta instalación. Ustedes ya han visto parte de ellos en diseño de instalaciones 1, que es como si fuera para una vivienda, que se ubica en primer lugar la llave maestra en la vereda, luego un medidor de agua, y a partir de la línea municipal, cumpliendo con las normas de no estar alejada más de 1 metro, otra llave de paso, que es la llave de paso general del edificio. Es decir, que con esta llave se comanda el acceso o no de agua al edificio. Y posteriormente aparece, ya en este caso por tratarse de un edificio en altura, un elemento nuevo en esta provisión, a diferencia de una vivienda de planta baja, que es un sifón invertido que posee en su parte superior una válvula ruptora de vacío. Esta válvula ruptora de vacío tiene como objetivo permitir marcar una altura mínima que deberá tener como presión de vereda para impedir que pueda quedar sin agua, sin la provisión de agua, el resto del vecindario. Entonces, ¿por qué puede pasar esto? Porque si fuese el único edificio en altura en la zona, evidentemente el diámetro de las cañerías son mayores a los diámetros de las cañerías de una conexión domiciliaria unifamiliar. Entonces, la poca agua con la poca presión que puede haber en algún momento puede
estar acaparada por el edificio en altura y así dejar sin provisión de agua al resto de los vecinos. Entonces, para ello se pone un sifón invertido, que es el que ustedes están observando ahí, y que llega hasta una altura de 2,50 metros. Estos 2,50 metros tienen como función determinar una altura mínima que por lo general se encuentra el artefacto al que se le provee agua en forma directa en una vivienda de planta baja, que es una ducha. Suponiendo que una ducha en una vivienda de planta baja se encuentra a 2,50 metros, podría estar a menos, pero como máximo podría estar a 2,50 metros. De esa forma, y ya que este sifón invertido posee una válvula ruptora de vacío, nos está asegurando de que si la presión es menor a 2,50 metros, quien no podrá ingresar de forma natural es el agua, es el edificio en altura, pero sí podrá llegarle al resto de las viviendas en planta baja. Si la presión en vereda para toda la zona es superior a los 2,50 metros, eso ya estaría permitiendo que abastezca tanto al vecindario como al edificio en altura. Aquí, en esta diapositiva, lo vemos graficado de alguna forma lo que hemos explicado. En primer lugar se encuentra la llave maestra, luego se encuentra una llave de paso, a continuación se puede observar que se pone una canilla de servicio para que en caso de que sea necesario sacar agua, y luego aparece el sifón invertido con su válvula ruptora de vacío en la parte superior. ¿Cuál es el motivo? El que hemos explicado en la diapositiva anterior. Y superado este sifón invertido, si la cañería ya se dirige hacia el tanque de bombeo o tanque cisterna. Ahí tenemos ubicada, por ejemplo, a la llave maestra, tenemos ubicada a la llave de paso, que esa está manejada, a diferencia de la llave maestra, está manejada por el propietario, mientras que la llave maestra la regula la empresa que provee el agua a la ciudad. Luego aparece el sifón invertido con su válvula ruptora de vacío, y esto sí, tenemos dos situaciones en las que sí o sí va a tener que ser obligatoria su presencia, que es cuando el tanque de cisterna o tanque de bombeo se encuentra en subsuelo, o cuando el diámetro de la cañería, al realizar el cálculo, el diámetro de la cañería de conexión sea de un diámetro de 0,032 o mayor. A partir de ahí, independientemente de dónde se ubique la cisterna, si es mayor si es igual a 0,032 o mayor, deberá llevar el sifón invertido y la válvula ruptora de vacío. Acá estamos mostrando lo que corresponde ya al segundo tramo de la provisión y distribución de agua fría. En el primero de ellos habíamos visto la conexión domiciliaria. En el segundo vamos a ver lo que es la cisterna o tanque de bombeo y el equipo elevador del agua hacia el tanque elevado. Acá ustedes pueden observar esquemáticamente
que el tanque cisterna va a tener que cumplir con una serie de normas y una serie de características exigibles por las normas. Y luego va a quedar en función de criterios de ubicación para poder respetar las normas. Algo importante en este punto es recordar que las normas nos están marcando situaciones que se deben cumplir y se deben respetar, pero de ninguna forma nos están indicando cómo solucionarlo. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que tenemos que cumplir ciertas normas, luego tiene que venir nuestra capacidad de poder generar múltiples alternativas para responder a las mismas normas. Entendido esto, vamos a proseguir con este esquema que estamos viendo en estos momentos en la parte inferior. Estamos viendo que existe una llave de paso, que es la que permite el ingreso del agua, el ingreso propiamente de la cañería a la cisterna, que es el tanque de bombeo, que es el tanque en donde vamos a realizar la primera reserva de agua, y este llenado de la cisterna es por simple gravitación. ¿Qué quiere decir por simple gravitación o a qué nos estamos refiriendo? Quiere decir que siempre que exista la posibilidad de que ingrese agua y el tanque necesite ser abastecido, se lo podrá hacer, ya que ustedes están viendo que está graficado en color celeste un flotante mecánico. Este flotante mecánico es ni más ni menos como funciona el flotante mecánico de un inodoro, mejor dicho, de el elemento donde se ubica el agua para luego realizar la descarga al inodoro. Fíjense ustedes que le llamamos, o se le llama, flotante mecánico. ¿Por qué? Porque justamente es un flotante que va a estar marcando el nivel del agua de la cisterna, y según baje el nivel de agua de la cisterna, esto permitirá el ingreso del agua o no. En caso de que esté al tope del agua establecida para la cisterna, el flotante, de forma mecánica, obstruirá el ingreso de agua desde el exterior. Pero luego en rojo existe otro flotante, y ustedes lo están viendo de color rojo, que es el flotante eléctrico. Este flotante eléctrico es el que está conectado al sistema de bombeo, o sea, al equipo elevador, y está conectado al tanque elevado, perdón. ¿Por qué están interconectados? Esto se da para que, en caso de que el tanque elevado necesite ser abastecido por agua desde este tanque cisterna, el flotante eléctrico será el que estará marcando la existencia o no de agua para que las bombas puedan elevar el agua al tanque elevado. En caso que no tuviera la cantidad de agua necesaria, las bombas no funcionarán y por lo tanto no funcionarán en vacío. Eliminaremos la posibilidad de que se puedan romper y por lo tanto el tanque elevado deberá esperar a que haya agua en la cisterna. En la parte superior derecha estamos observando, por ejemplo, el caso del equipo elevador.
existen, como ustedes ven, dos bombas, al igual que en el esquema. ¿Y por qué dos bombas? Esto se debe al hecho de que siempre están funcionando alternadamente, de manera tal de no hacer uso permanente de una de ellas y esperar a que se rompa para hacer uso de la otra, sino que van funcionando alternadamente, y en caso de que se rompa alguna de ellas o deje de funcionar por algún motivo, la otra puede seguir sirviendo al sistema de provisión de agua, mientras la bomba que se echó a perder es reparada. Por eso es importante ver dónde están colocadas las llaves de paso, tanto en planta como en la imagen, y que tiene que permitir realmente cortar el agua en un sentido para que obligadamente vaya y pase por la otra bomba. De esa manera podemos extraer cualquiera de las dos bombas, cerrando las llaves de paso correspondientes, hasta su reparación lo más inmediatamente que se pueda. Y así es como el agua que está acumulada en el tanque cisterna es elevada a través de este equipo de bombeo hacia el tanque elevado. Ahora bien, un elemento que tiene que ver con el comportamiento físico es cómo se llena este tanque cisterna, que ustedes lo ven graficado y que está compartimentado. Si ustedes observan, en color verde están graficados esquemáticamente dos ventilaciones, una para cada uno de los compartimentos. Y esto se debe a que nosotros necesitamos que en ambos compartimentos exista la misma presión atmosférica para que, por el efecto o el concepto de vasos comunicantes, puedan ir llenándose ambos compartimentos a la misma vez, y siempre el agua estará en el mismo nivel en ambos compartimentos. Observen ustedes que el ingreso del agua se da por uno de los compartimentos, y la forma en que se va a ir llenando el otro es justamente por este concepto de vasos comunicantes. Acá podemos ver que tenemos los mismos elementos, pero que en este caso existe una sola ventilación, y eso se debe a que, si ustedes observan, el tabique divisorio del tanque no llega hasta arriba. Por lo tanto, el permitir el ingreso del aire al interior del tanque cisterna y ya con eso obtener la presión atmosférica interna necesaria, es suficiente con una ventilación, ya que no están divididos los compartimentos, pero sí está respetando la altura máxima que deberá tener cada uno de los compartimentos el pelo del agua. Ahora bien, ¿por qué está compartimentado? Eso responde a una de las normas que dice que todo tanque que supere los 4.000 litros deberá ser compartimentado. Es decir, que si tuviéramos 3.000 litros como volumen de agua a tener en una cisterna, en ese caso no sería necesario compartimentarlo al mismo. Mientras que si superamos a partir de los 4.000 o hacia arriba, a los 4.000 litros, en ese caso ya vamos a tener que dividir a ese tanque y crear los dos compartimentos. Entonces, esto todo va a estar dependiendo
de cuando se determine el volumen de agua que deberá tener la cisterna para abastecer al tanque elevado. Ahí podemos ver el flotante mecánico. Ahí podemos identificar al flotante eléctrico. Ahí está la ventilación. En este caso podemos observar también graficadas esquemáticamente la ubicación de las tapas de inspección, ya que debemos contar con la posibilidad de acceder a los compartimentos, y estas tapas de inspección siempre abren hacia adentro para evitar pérdidas o cualquier tipo de accidente. Entonces solamente se lo podrá abrir cuando el tanque esté vacío. Luego podemos observar lo que es la válvula exclusa o la llave de paso, que es una llave de paso tipo válvula exclusa, y lo que es una válvula de limpieza. ¿Por qué la presencia de estos dos elementos? Esto puede ser utilizado para el caso de necesitar sí o sí, por algún motivo, limpiar uno de los compartimentos. Entonces, abriendo la válvula de limpieza, vamos a poder desagotar todo ese compartimento, pero previamente debemos haber cerrado la llave de paso hacia el otro lado, o hacia la que se ubica en el colector del tanque. Vemos el equipo de bombeo. Y acá podemos ver que luego del equipo de bombeo existen dos elementos que son fundamentales. En primer lugar, aparece una válvula de retención cuya función es evitar el retroceso del agua que pueda quedar en la cañería cuando ya dejan de funcionar las bombas, y hacer que las bombas funcionen de una forma incorrecta y por lo tanto lleven a su rotura. Y por otro lado, una junta elástica, que es lo que va a impedir que las vibraciones que puedan producirse a través de los motores se traslade por las cañerías. En esta diapositiva estamos observando lo que habíamos hablado anteriormente de vasos comunicantes, y a fin de que no quede dudas al respecto, vamos a definir nuevamente qué es o qué se entiende por vasos comunicantes. Si ustedes ven lo que está graficado, vemos que son tubos que presentan diferentes diámetros, diferentes formas, diferentes trayectos, y que adentro hay líquido. Líquido que es volcado o que fue volcado por uno de ellos, y por el sistema de vasos comunicantes, que es el contar en la parte inferior un elemento o una parte de la cañería que une a los tres elementos que estamos viendo allí. Al tener la presión atmosférica en los tres casos, el nivel se irá manteniendo siempre, independiente de la forma, independientemente del recorrido que deba hacer el agua, independientemente del diámetro, van a ir obteniendo la misma altura. Si alguna de ellas no tuviera la misma presión, en este caso estamos hablando de la presión atmosférica, pero si no tuviera la misma presión alguno de ellos, no se llenaría de la misma forma y por lo tanto su altura no llegaría a la misma. En muchos casos es muy probable que no pueda llenarse la cañería. Este concepto, que lo hemos utilizado para
el caso de cómo se pueden llenar los dos compartimentos en el tanque cisterna, también pueden ser utilizados en otras situaciones que vamos a ver poco más adelante cuando veamos la parte de instalación cloacal, la parte de desagüe cloacal, pero que viene bien explicarlo acá, que es en el caso de un inodoro con mochila o sin mochila, en donde vemos hacia la izquierda que al tener la misma presión atmosférica dentro del receptáculo del inodoro y dentro de la cañería del inodoro, siempre se mantiene allí lo que se denomina un cierre hidráulico. Esto nos va a permitir que no puedan salir por allí olores o gases provenientes de la cañería cloacal. Y en el caso de una pileta de patio hacia la derecha, pasa exactamente lo mismo. Fijémonos que el elemento que está dividiendo en el medio está dividiendo en dos compartimentos a la pileta de patio. Por lo tanto, llegando desde la izquierda con un diámetro menor y saliendo por la derecha con un diámetro mayor, al existir esa pequeña diferencia en la parte inferior del tabique divisorio, por allí es donde se conectan los dos compartimentos y el nivel va siendo parejo. Una vez más, al igual que en el caso anterior, esto está haciendo de un cierre hidráulico, es decir, un tapón que impide que los olores, y gases que se pueden producir en una cañería principal vuelvan al ambiente. Luego el tercer tramo o la tercera parte de esta provisión de agua es el tanque elevado. El tanque elevado cumple con las mismas características que un tanque cisterna, solo que se lo denomina tanque elevado por estar en la parte superior del edificio y que además va a ser un tanque de mayor dimensiones, mucho más grande, y que por lo tanto hay que tener en cuenta varios aspectos que hacen a su funcionamiento y a su dimensionado. Si ustedes pueden ver en este esquema que está en la parte inferior, vemos que ya no existe un flotante mecánico, sino que lo único que está presente es el flotante eléctrico, que es el que está en combinación o intercomunicado con el equipo de bombeo y la cisterna. Luego vemos que también esquemáticamente tiene lo que se denomina un colector. A partir de ahí se desprenden dos cañerías que están comprendidas entre las dos llaves de paso, una que corresponde al servicio contra incendio y la otra que es la que va a poder distribuir el agua de consumo domiciliario. Vemos también que existe la presencia de un sifón invertido, lo mismo que habíamos hablado en la conexión domiciliaria, que está marcando una altura que es hasta donde llega la reserva contra incendio. Existe un suctor de vacío y luego se forma un segundo colector. Y desde ese colector recién pueden bajar la cantidad de cañerías de distribución de agua que sea necesaria y que con algún tipo de criterio uno haya determinado para el edificio en altura. Algo que hay que detenerse en este punto
es ver que el ruptor de vacío de una de las bajadas, que es la que lleva ruptor de vacío, es la que está ubicado, por debajo de la llave de paso. Y en el otro caso no lleva ruptor de vacío. Para ello existen una serie de situaciones que las vamos a explicar posteriormente y que ustedes también pueden leerlo de la bibliografía que hemos acercado a ustedes a través de nuestra página web. Ahí vamos a comenzar a señalar a cada uno de los elementos que hemos nombrado. En este caso también se encuentran las tapas de inspección. Fíjense ustedes en la imagen, están las dos tapas de inspección, una para cada compartimento. En este esquema están los dos compartimentos separados totalmente, por lo tanto tienen que aparecer dos cañerías de ventilación, una para cada uno de ellos. Tenemos el colector propiamente dicho. Paralelamente al esquema vamos mostrando algunas imágenes para que ustedes puedan observar la realidad de esto en nuestros proyectos, que son, como siempre decimos, la parte que no se ve de un edificio. Entonces, muchas veces no está bien mantenida, no está bien controlada, y así es como van surgiendo los inconvenientes en los edificios en altura, tanto por un tema como por el otro. Acá podemos observar el colector, abajo la llave de paso, que es de tipo exclusa, y estamos observando las bajadas de consumo en donde una tiene ruptor de vacío y la otra no. Habíamos dicho de que íbamos a explicar la razón de ser de estos elementos. La existencia de un ruptor de vacío en una bajada de consumo domiciliario es para aquellos casos en que la bajada va a alimentar a varios pisos en donde se presentan artefactos peligrosos. En este caso que estamos hablando de provisión de agua fría, ¿a qué le llamamos artefactos peligrosos? Es muy distinto a lo que podemos llamar artefactos peligrosos en un sistema cloacal. Por lo tanto, en este caso, estamos denominando artefactos peligrosos a todos aquellos artefactos que permitan que el agua pueda volver a la cañería de distribución. Esto puede darse en el caso de que en un piso alto exista un bidet, por ejemplo, que esté trancado con agua sucia y que tiene su flor en la parte inferior del bidet. Y en un piso de abajo se desea hacer uso del agua. Entonces, si nosotros cerrásemos la llave de paso y no existiera un ruptor de vacío, a medida que nosotros vayamos consumiendo en el piso de abajo la cantidad de agua que queda en la cañería, cuando llegue al piso del bidet trancado, como en la parte que fue quedando hacia arriba a medida que se fue consumiendo el agua de la cañería, va realizando un vacío, al llegar a al nivel de ese artefacto, tomará el agua que se encuentra depositada, trancada en el bidet.
y de esa forma va a poder ingresar y la persona de planta baja puede estar consumiendo agua contaminada. Entonces, para el caso en que deba ser necesario cerrar la llave de paso de una bajada que sirve a varios pisos y que se encuentran artefactos peligrosos, sea por reparación de cañerías, sea por pérdida, cualquiera fuera el motivo por el cual hay que cerrar la llave de paso, es necesario colocar el ruptor de vacío que ustedes están viendo allí, para que cuando se comience a usar en la parte inferior o en cualquier lugar del edificio agua, apenas llegue al nivel del ruptor de vacío, de donde sale el ruptor de vacío en la bajada, inmediatamente empieza a ingresar aire con presión atmosférica y entonces va a vaciar la cañería, solamente la cañería vertical, sin producirse lo que anteriormente habíamos explicado que podía suceder con un bidet que estuviera trancado. Esto lo pueden repasar, estudiar y analizar en la bibliografía que hemos compartido con ustedes. En este caso, vamos a ver cómo y por qué se encuentra un sifón invertido en esta parte de la provisión de agua. Cuando nosotros hablamos de un tanque elevado que va a contener tanto agua para consumo domiciliario como agua para el servicio contra incendio, lo que tenemos que asegurar que permanentemente se encuentre alojada en el tanque elevado es el volumen de agua calculada como reserva contra incendio. Conociendo ese volumen, nosotros vamos a poder determinar cuál es la altura de ese sifón invertido, ya que por simples pasos matemáticos podemos determinar hasta qué altura llega o debe llegar ese sifón. Ahora bien, como sabemos que todo este sistema funciona por presión, si no colocamos un elemento que haga ingresar en ese punto alto del sifón la presión atmosférica, sería lo mismo que hubiésemos estado hablando en los vasos comunicantes. No importa la altura, no importa la forma ni el recorrido. En este caso, estamos necesitando que ingrese la presión atmosférica y eso es lo que en realidad permite que en caso de no estar abasteciendo desde la cisterna agua por algún inconveniente y se vaya utilizando el agua de consumo, una vez que llega hasta ese nivel imaginario en donde está la reserva contra incendio, al poder ingresar la presión atmosférica, a partir de ese momento no podrá ser capaz el agua de elevarse por arriba de esa altura, es decir, no va a poder pasar. Y entonces sí, el edificio en altura no podrá tener la distribución de agua hasta que se restablezca la cantidad de agua de la reserva para consumo. Este gráfico que ustedes están observando en la imagen en la esquina superior derecha es un tanque que obviamente lo hemos puesto a propósito con el solo hecho de que ustedes puedan observar que un elemento puede cumplir con todos los componentes y bien ubicados para su funcionamiento desde el punto de vista de la física,
desde el punto de vista de contar con todos los elementos componentes necesarios para la provisión y distribución de agua. Pero la resolución formal es la que ya depende de nosotros como arquitectos, que podamos estar acorde al proyecto que estamos realizando. No hay dudas de que esta resolución formal no es la más adecuada, ni nadie pensaría, salvo quien la hizo, de que esto pudiera ser lo correcto. Funcionar, funciona. Ahora, estéticamente es lo que nos tenemos que nosotros poner al hombro, el aspecto estético, a eso me refiero, de cómo resolver todas estas normativas que tenemos que respetar, pero que luego tengamos como respuesta una forma y una volumetría que acompañe al diseño y al proyecto arquitectónico que estamos realizando. Ahí pueden ustedes observarlo al sifón, y fíjense que si bien en el esquema, al ser un esquema, es solamente una graficación que me vincula los elementos que componen todo este sistema, fíjense que en la realidad no se lo resuelve así, sino que sale desde el colector que está abajo del tanque, va por abajo del tanque hasta que llega a una de sus caras, luego sube, realiza el sifón, vuelve a bajar por la misma cara hasta que se observa el segundo colector. Y allí es donde están ubicadas las tres bajadas que ustedes pueden ver, y que las tres poseen ruptor de vacío. Los ruptores de vacío deben llegar hasta la misma altura que pueda tener la ventilación del tanque y la misma altura que va a llegar el ruptor de vacío que posea el sifón invertido.